Aquí en No Hay Derecho son las 7:39 de la mañana. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Marisol Perestello. Como ustedes saben, ella ha sido congresista de la República, ha sido ministra de Justicia también, y además es militante y está, digamos, en el empeño de reanimar el Partido Popular Cristiano, del cual es parte, digamos, hace mucho tiempo. Vamos a hablar de eso también esta mañana. Doctora Marisol Perestello, qué gusto saludarla, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, por favor. Bueno, hay varios temas, pero quisiera yo comenzar con este que yo comentaba más temprano, y tiene que ver con la denuncia que ha hecho la congresista Paloma Noceda de acoso, ¿no es cierto?, y que ha tenido y ha contado por lo menos un acto de lo que podría configurarse efectivamente como tocamientos indebidos, pero el acoso es lo que ella ha denunciado, ¿no? Y ha dicho, no ha sido una vez, ha sido de manera reiterada, pero más grave aún, que lo comunicó a sus voceros, y parecería, porque ella ya no es de ese partido, lo hace público hoy, que el vocero o el partido no hizo nada sobre ello, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuánto de esto pasa siempre en la política? O en general, digamos, en el país, ¿no? En general el acoso, y el acoso político en particular, son conductas reiteradas que uno puede incluso no confrontar por el miedo a que reciba lo que ha recibido la congresista, y lo que se recibe en general es esta suerte de, ay, por favor, que exagerada, sí, ¿no? Es que más o menos la frase que acompaña la etapa siguiente a la denuncia contra acoso, porque el acoso es este hostigamiento permanente y constante, pero además en razón de que eres mujer, tu condición de mujer, que no sucede con los hombres. O sea, ninguna mujer va a entrar a una reunión y va a hacerle masajes a un hombre en una reunión de trabajo. No es una cosa que esté en nuestra cabeza. O sea, hay en las conductas masculinas respecto de los hombres, incluso de algunas mujeres, y de las que hacen política, esta recurrencia. Yo soy consciente que tengo una personalidad fuerte. Entonces, y eso, claro, juega a mi favor en términos de... De acuerdo, pero no debería ser así. No, debería ser, así no sea tu carácter fuerte, nadie tiene el derecho, ¿no es cierto?, de hacerte absolutamente nada. Pero necesitamos trabajar, claro, además en nuestro ADN, ¿no? Porque una de las cosas más interesantes que han pasado el año que está por terminar, en el mensaje del 28 de julio del presidente, que yo creo que ha sido un punto de quiebre para el Perú, y espero siga siendo así, fue la mención expresa al machismo en el Perú, ¿no? Que sorprendió, porque nunca se había hecho mención expresa a algo que es evidente, y que es el origen de lo que sucedió en esta evidente actuación de acoso de parte del señor fujimorista, que además tuvo la respuesta natural a la respuesta del acoso en el inmediato superior, que fue el vocero, que es ignorarte, burlarte, reírte, decir no pasa nada, es una tontería, ¿no? Y la conducta termina generando dos cosas: o te inhibe de denunciar, porque llegas a decir, de verdad, de repente es una tontería y estoy sobredimensionándolo, ¿no? Y te genera al mismo tiempo frustración, y claro, por eso no es raro, hay otras formas de acoso político que son peores, ¿no? Que ya digamos tiene que ver con quieres ascender a una oferta, pues, de acostarse con alguien. El tema es bien grave, es muy valiente que lo denuncie, que además lo denuncie respaldada por una denuncia valiente, que es de la víctima de Mamani, revictimizada además con comentarios absurdos y vergonzosos en el seno de una comisión, pero que nos obliga, más allá de los casos con los que por supuesto me solidarizo, a pensar un poco primero en cómo trabajar en los jóvenes y en los niños para una generación que supere nuestras taras. Ahora, pero ahí, como país, contradictoriamente con lo que uno podría esperar de la propia regulación de la que era parte, ha sido el fujimorismo en el Congreso de la República la que sistemáticamente se ha opuesto, por ejemplo, a las políticas públicas de educación con enfoque de género. Pero eso es un asunto, digamos, que en otros países
diría, claro, hay campañas en todos lados, pero lo que han hecho en algunos países que la institucionalidad sea más fuerte y que la relación entre hombres y mujeres mejore, es que las políticas sigan diseñadas con ese enfoque, es decir, que todos seamos y tengamos las mismas oportunidades. Lo que pasa es que no se entiende. Entonces hay extremos que han satanizado un discurso que es un discurso de igualdad y de igualdad de oportunidades, además, que en el trasfondo lo que tiene es un profundo respeto por la dignidad del ser humano. Y creo que ni siquiera, y lo que voy a decir lo digo deslizando una gran preocupación para que quienes nos están escuchando lo piensen, ni siquiera por convicción. Que no es que yo lo aprobara, o sea, digamos, yo pienso distinto, claro, pero respetaría a alguien que tuviera sinceros temores a que esto fuera pues un relajo moral, ¿ya? No lo considero, se lo explicaría, le diría, a ver, pues se puede ser conservadores en los valores y en los principios, y eso no significa que no reconozcas, por ejemplo, derechos a la comunidad LGTBIQ, ¿no? Y una cosa y la otra no sé, pero no, acá ni siquiera ha habido convicción. No, pues. Acá lo que ha habido es una suerte de medir que me genera más rédito político, y eso creo que es lo que golpea más, ¿no? Que enfrentes todo lo que le ha costado en este país y en general en el mundo avanzar en derechos a la mujer en este contexto de violencia estructural que llamamos perspectiva de género, pero que tiene por supuesto otros componentes, que se viene abajo porque cuatro fundamentalistas que ni siquiera entienden el fondo jurídico y este concepto de igualdad y dignidad empiezan a denostar de lo que ha sido el esfuerzo de gente que ha dejado su sangre. Sí, claro. Para que tengamos derecho al voto, para que tengamos derecho a la igualdad. Son fundamentalistas que se han llenado los bolsillos con plata, que andan en limusina, que tienen denuncias por acoso y violencia sexual, y que finalmente, digamos, han hecho un tremendo negocio de esto. Además. ¿No es cierto? Pero claro, el problema es que, para entrar a un tema que más adelante quisiera desarrollar con usted, meten mucha plata en las campañas, sí, claro, ponen a su gente entre los partidos, y hoy día lo que hacen es cobrarles o pasarles la factura. Por eso es que han en el Congreso, en la práctica, sacado todo lo que tiene que ver con perspectiva de enfoque de género solamente por ese empeño. Entonces hay un sector trabajando en eso, y estas son en buena medida las consecuencias. Pero además, más allá del discurso y de los términos y de las acusaciones o marchas que se puedan hacer contra el tema, del otro lado tienes víctimas como la congresista, sí, o la mujer que la meten en un cilindro después de matarla. Exactamente, pero te hablo de ella en particular, claro, porque lo que no se entiende es que mientras esto esté soterrado, sea parte de la conducta cotidiana, el feminicidio, que digamos es la expresión más extrema de esto, no se va a desterrar en nuestro país, sí, pues, porque se normaliza el golpe y la violencia al punto que no hay denuncia y se repite este ciclo, ¿no? ¿Tú crees que hay comentarios respecto de la denuncia de Noceda que son ofensivos? ¿Por qué no denunciaste antes? Sí. Oye, porque uno tiene que curarse primero, tiene que sanar esa porción que se ha sentido ofendida, minimizada, encontrar fuerzas y denunciar. Sí. Del acto de la denuncia es un acto de valentía, de la denuncia frente al golpe, de la denuncia frente al acoso, y ese acto de valentía debe ser premiado con acogerte y decir, bueno, vamos a corregir esto, y no como no anunciaste antes, bueno, ¿quién es da el nombre? O sea, ¿sabes qué? Uno dice, oye, esta gente no tiene idea de lo que pasa en la cabeza de alguien que ha sido sometido a una humillación, que eso es, claro, y que no encuentra dentro de sí formas de canalizar esa suerte de, oye, yo no me merezco esto, sí, y ahora, no tengo capacidad de reacción. Yo ayer conversaba con una gente, digamos, más o menos cercana a ese grupo, y decían, claro, que entre una de las cosas que ella ha valorado para salir de Fuerza Popular también está un poco la inacción por estas cosas que ella ha vertido más de una oportunidad, ¿no? Pero recogido el punto de vista, quisiera pasar a otros. Hubo referéndum el fin de semana, sí, y aquí hay una combinación interesante que, por su condición de política, pero especialista en temas vinculados a justicia y a política también, va a ser interesante recoger. En términos políticos, ¿qué cosa ha significado el referéndum en el escenario político previo al referéndum, digamos, que estaba marcado por problemas serios, que todavía no se han resuelto? No, ninguno. Pero sin duda hay un escenario distinto. Totalmente. Yo creo que el escenario, mira, yo creo que la cancha se raya el 28 de julio. Ajá.
El presidente Vizcarra llega en circunstancias muy particulares que hacían previsible que iba a tener un gobierno muy frágil, que el fujimorismo no iba a cambiar esta actitud matonesca y prepotente que había tenido el primer año de su gestión y que fue el inicio de la desgracia que está viviendo ahora. Y el 28 de julio él raya la cancha con un mensaje presidencial que lo puso en otro nivel, desde hablar de machismo, desde hablar de mujer, desde hablar de paridad y desde plantear 4 reformas. Yo creo que esas 4 reformas planteadas en realidad entrañaban lo que ha sido el éxito que él ha cosechado el día domingo, que había escuchado al país. Porque no fueron 4 reformas sacadas debajo de la manga, no fueron 4 reformas que escuchaban un sentimiento. Claro, que respondían a absolutamente. Una indignación. O sea, el gran mérito del presidente Vizcarra fue escuchar, entender y canalizar este sentimiento, al punto que pudo pasar del sí al no en la bicameralidad. Cuando la gente dice, la gente no entiende, oye, a ver un ratito, la gente puede no haber leído la norma en el detalle, pero ¿se entiende? Sí, no, entiende que una cosa es para reformar justicia, puede no tener claridad sobre todas las implicancias y sobre el detalle técnico del que hablaremos ahora, espero lo que se pueda, que además es lo que hace que yo haya regresado ahora a estar en medios, porque es un momento importante para la definición en justicia. Este es el momento. Por eso es que estoy ahora digamos, yo estoy abocada como secretaria general del partido al tema interno, pero hay cosas que uno no es serio, que cuando tú conoces un tema te calles, pues, ¿no? Me parece que hay responsabilidades mínimas en la vida, pero bueno, entonces yo siento que el presidente Vizcarra escuchó, canalizó correctamente, se dio cuenta que la bicameralidad tenía un espacio que el fujimorismo boicoteó y el aprismo boicotearon, corrigió y la gente lo siguió, ¿no? En un liderazgo que clamaba el Perú hace mucho tiempo. Por eso es que para mí lo que él haga en los próximos meses es tan importante para definirlo a él, pero sobre todo para definir al Perú. ¿Qué podría, desde esa perspectiva, si mantiene esa iniciativa política y ese interés por cambios importantes, esa es la clave, dar el presidente de la República al país? Es decir, ¿qué momento podríamos tener si las cosas siguen como están? Yo creo que el momento que hemos venido esperando hace mucho tiempo, Glatzer, que el país se maneje no por intereses particulares, sino por el bien común, por un interés superior, que yo no veo en las decisiones de los últimos 40 o 50 años, primero una mirada de largo aliento, que está escrita en el Acuerdo Nacional y en el Plan Bicentenario, porque nadie entiende, nadie lee, nadie sigue, nadie acompaña, nadie fiscaliza, ¿no? Entonces, yo creo que el referéndum ha marcado 2 demandas ciudadanas: reforma de justicia, reforma política. No creo que las normas aprobadas sean la respuesta, son apenas el punto de partida, un medio paso en los varios kilómetros. Ahora, lo bueno y interesante ahí es que así lo interpreta también Vizcarra, porque la primera declaración después del referendo dice no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y un punto de partida es un primer esfuerzo, no es me he puesto en el partidor. Sí, exactamente. Ahora, nunca estuvimos en el partidor, siempre andábamos en cualquier otro lugar. Eso es importante. Pero por supuesto, o sea, que el país se diga a sí mismo, necesito una justicia que funcione, que le va a dar al país sostenimiento, competitividad, crecimiento, pero que también le va a dar a los peruanos, a María, a Juan, confianza en que en este país la ley se cumple. Bueno, entonces, eso visto desde lo que está haciendo el presidente de la República y lo que yo creo que está haciendo bien, espero que tenga la sabiduría, la serenidad y la humildad para entenderse como un instrumento de un cambio nacional y que no se, digamos, el aplauso y que normalmente rodea el poder, no lo maree. Yo se lo deseo de corazón a él y al Perú, por supuesto. Sí. Ahora, pero la moneda tiene otra cara también, y sobre eso quería yo hablar. ¿Cómo quedan los otros que más bien se han resistido a eso que Vizcarra ha venido encarnando? Y no digo que se han resistido solo después de que Martín Vizcarra toma la iniciativa política, sino que sistemáticamente se han resistido a hacer los cambios. Creo que la expresión en ese sentido que condensa un poco todo eso es el fujiaprismo, como se dice ahora en el Parlamento, para tratar de graficar una clase política que es bien rechazada por la gente. Mire, usted acaba de decir, cuando el presidente cambia su postura en la última reforma y del sí pasa al no, ¿no es cierto?
la gente lo sigue y ese es el punto que más votación tiene. Es el punto de quiebre, pues. Ya, y entonces la gente entiende que votar por el no en el 4 en buena medida es para asegurar el 3, que es la no reelección de los congresistas, porque la gente entiende que ese Congreso que está ahora no es el que lo representa. Pero quiero que me dé su opinión o reflexión sobre ese otro lado de la política. ¿Cómo lo ha visto en este tiempo? Yo lo veo, a ver, es un tema de formación, pero yo soy una persona que asume derechos y deberes y también responsabilidades. Yo creo que hay, en realidad, personas que han hecho un gran esfuerzo, porque en realidad los políticos en general seamos ahora vistos de mala forma por parte de los ciudadanos. Un gran esfuerzo, todos los méritos. Claro, lo lidera el fujiaprismo hoy, o el fujimorismo y parte del aprismo hoy, lo lideran sin duda, pero eso no exime de responsabilidad a quienes hacemos política. O sea, yo creo que no es pues que me esté tirando latigazos, ¿no? Pero a mí no me parece bien eso de decir tú tienes la culpa de todo. A ver un momentito, cuando yo estaba en el Congreso tenía un desprestigio, no del 94 como tiene ahora, pero sí del 86. O sea, no estaba mucho mejor. En el mundo los congresos estaban desprestigiados. Claro, pero no tenían un Vizcarra al frente. No. O sea, lo que quiero decir es que hoy día hay un escenario donde eso, que ya se sabía, no solo ha sido expuesto con más nitidez, sino que hay una respuesta. Medido, además. Claro. Medido. Entonces, el tema es, si no escuchamos el mensaje, primero, pretender que los partidos son las 130 personas que están hoy o las que estuvieron antes es una barbaridad. Yo no creo en la no reelección, yo creo que la gente tiene derecho a elegir a alguien si es bueno, pero yo tampoco estoy de acuerdo con la no reelección. Pero entiendo el mensaje del país, lo entiendo, lo respeto, lo escucho y activo conductas que de alguna manera ayuden a que mi partido y por supuesto la política no sea percibida como un acto de vergüenza. La política con P mayúscula es el instrumento para modificar las estructuras que generan que en este país la justicia y la libertad sean en muchos lugares una quimera. Y eso significa trabajar mira, la política es servicio, la política es sublime, es en realidad la manifestación más hermosa de la entrega de un ser humano por los demás. El tema es que ahora pues se han dedicado a entrar a hacer política para robar, ¿no? Y eso es asqueroso. Ahora, pero han pasado cosas interesantes también, en ese marco político que usted bien ha descrito. Por ejemplo, Acción Popular ha quedado bien en varios lugares, ha ganado Lima, ha ganado y además ha ganado regiones y ha ganado. Permíteme felicitar desde acá a Mesías Guevara en Cajamarca, por ejemplo. Yo creo que eso es una reivindicación de un partido político tradicional. Muy bueno. Sí, la gente yo creo que mira la política y la evalúa mal, pero también distingue. Voy a poner el ejemplo del propio Alberto Bengolea en el último proceso electoral. En el marco ya del desprestigio de la política, fue un candidato que, digamos, para lo que se esperaba y pensaba, sacó, digamos, un porcentaje que estaba por encima de lo que uno podía imaginar. Nosotros veníamos además, Latzer, y eso hay que reconocerlo, y yo desde aquí quiero felicitar y agradecer públicamente a Alberto, además es mi gran amigo y el presidente de mi partido, pero nosotros el 18 de diciembre recuperamos el partido, hace menos de un año, y en menos de un año fuimos capaces primero de que él se pusiera, habiendo sido el congresista más votado en su momento, o si no es el más votado, y querido, en fin, es un hombre querido en el país, decidir sin un centavo, hemos gastado 150.000 soles en la campaña municipal de colaboración de amigos, y decidir ir para darle un aire a nuestro partido. Tenemos 4 alcaldes en Lima, alcaldes en Castro Virreina, alcaldes en el poquitos, pero claro, 52 años de historia te obligan a mantenerte firme. Entonces yo la verdad estoy contenta de lo que se está haciendo y de la proyección que tenemos, y sí creo que refrescó que partidos políticos tradicionales presentaran propuestas nuevas. Y eso es Acción Popular y también el Partido Popular Cristiano. De acuerdo, pero en esa dirección o en esa línea de interpretación o de reflexión sobre lo que pasó, tal vez eso que usted llama recuperamos el partido es un poco la clave porque la gente empieza a diferenciar inclusive dentro de los propios partidos políticos. De una de las cosas que debe haber llevado a un alivio mayor a ustedes
es no haber estado en la campaña última donde el Partido Popular Cristiano se vinculó con el APRA, por ejemplo. Sí, bueno, creo que eso fue determinante porque este es un parteaguas, o sea, estamos en un momento ahora donde hay que decir, hoy día no se puede dejar de decir. Totalmente. ¿No? Totalmente. Usted ha hablado del presidente Vizcarra, yo diría con una apertura y digamos haciendo un gesto democrático de saludar lo bien que está haciendo, por supuesto, de acuerdo, pero el presidente Alan García, que fue candidato de la alianza PPC con el APRA, lo ha llamado el accesitario. Ha dicho que él es un presidente autoritario que lo está chuponeando, que hay persecución política y que en el Perú lo que hay es un camino casi irreductible a un gobierno totalitario. Esa es un poco la descripción de quien fue candidato de esa alianza. Libérame, por favor, de comentar lo que diga el señor García por dos razones. La primera, porque creo que no le hace bien al Perú seguir dejándonos llevar por los pequeños incendios que el señor va dejando en su camino. Y en segundo lugar, porque esos niveles de mezquindad y niveles de uso del idioma para denostar de otro no ayudan al país. Entonces, además hay que darle tiempo para que resuelva sus problemas judiciales y curarnos un poco de este tipo de cosas. Creo que la política tiene que renovarse, ¿no? Este juego del insulto y del ataque que te convierte pero ahí, por ejemplo, yo veo esa diferencia también. Yo tengo que cargar con una decisión de mi partido que fuera en alianza con el APRA. Yo lo sé. Creo que fue muy bueno para las bases conocerse y respetarse. Las bases del APRA y las bases del PPC, que antes andaban como dos trincheras, ¿no? Sí. Lo que no significa que seamos lo mismo, lo que no significa que seamos iguales, y yo dudo mucho que en un futuro próximo, además creo que no es bueno para el Perú, creo que es bueno que dos partidos que tienen pensamientos claros tengan la posibilidad de conversar y de llegar a acuerdos en las cosas que tienen que llegar a acuerdos, pero no fusionarse. No me parece que seamos lo mismo. Creo que no lo somos. Y creo que el que haya ganado Alberto y haya ganado yo como secretaria general, fue una respuesta del propio partido. Yo digo, usted comenzaba diciendo, y lo hablamos antes de entrar al aire, que este es un momento en el que uno tiene claramente ponerse de un lado. Estamos en el marco de reformas y tenemos que estar. ¿Y por qué yo insisto en esto en general? Pues usted ya habló de Acción Popular, usted habló del presidente Vizcarra, ha hablado del fujimorismo, estamos hablando del PPC y estamos hablando de lo que pasó y lo que creo que ha hecho que la gente empiece a diferenciar que dentro de los partidos políticos también hay sectores en pugna y ojalá ganen esos sectores que quieren cambios profundos. Porque en el debate público, los temas tan importantes o lo que está pasando ahora, gente de los propios partidos tiene posiciones distintas. El mío. Por ejemplo, en el suyo. Lourdes Flores, por ejemplo, tiene una postura, yo diría, particularmente atemperada a los ánimos y a las cosas que más o menos ha sido planteando. Ha dicho que él, en algunas cosas que ha dicho, la razón, que el presidente está, digamos, y no es un momento para eso. Tú, al margen de que hayas tenido una alianza y puedas haber llegado ahí en el convencimiento de que era lo correcto, porque yo creo que Lourdes Flores en ese momento lo hizo así, o sea, no creo que para avalar a Alan y taparle a Luna, lo ha hecho porque convenció, se equivocó en la apuesta, digamos. Pero hoy día ya no te puedes equivocar en la apuesta, hoy día hay hechos, hay actos muy concretos y lo que tienes que hacer es decir, eso de ninguna manera. Y eso me parece que está pasando. Entonces hay diferencias también en el mismo sector, ¿no? Sí, hay diferencias y también hay muchísimas coincidencias. Seguro. Y como sobre todo somos un partido democrático, hay mucho respeto en el debate y mucho respeto por las decisiones de partido. Cuando el partido toma una decisión en una línea, esa es la línea y vamos por este camino, ¿no? Y, por ejemplo, una de las decisiones que tomamos en la Comisión Política fue el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Oye, a ver, un momentito. Sobre este tema, que es urgente y que es el punto de partida de una reforma que tiene muchos otros aspectos, digamos, es un subaspecto del tema de sistemas de selección y ratificación. Sobre este tema no solamente hay que votar sí, sin duda, sino que hay que asegurar que se apruebe la ley orgánica en el más corto plazo, legislatura extraordinaria o ampliación de legislatura ordinaria. Eso fue un debate de la Comisión Política del día martes previo, en el que el gran tema fue: en este tema, bajemos expectativas de país. Esta no es la reforma de justicia, este es el inicio de la reforma de justicia,
que hay que empujar y que hay que garantizar esto. Y sobre eso vamos a trabajar. Entonces ha estado trabajando Alberto ahora, en eso, pero y ha ¿cómo estado trabajando hacemos yo en eso para también. que esa emergencia, hacerlo lo más pronto posible? Porque eso es lo que necesitamos. Absolutamente. No subordina a que se hagan bien las cosas, porque ese es un riesgo también. Entonces quisiera entrar, además, no solo por lo que en el partido están ya, en su partido están discutiéndolo y tienen una posición, sino porque usted además ha sido ministro y conoce el tema de justicia perfectamente. ¿Cómo darle forma? ¿Cómo llenamos de contenido a la Junta y a lo que va a hacer? Porque eso es lo que hoy día, por ejemplo, en el Consejo de Ministros se va a discutir. Absolutamente. Y hay una propuesta del Ejecutivo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos para poner candados donde hay que ponerlos? Ya, mira, lo primero es reconocerle a Salaverry, porque yo creo que las cosas hay que decirlas, el haber prorrogado la legislatura hasta el 30 de enero. Es una buena noticia, claro. Por supuesto que es una buena noticia. Y quería haberle costado absolutamente las resistencias que hay. Pero en su demuestra propio partido. reacción, reflejos, y que por lo menos alguien escuchó el mensaje, ¿no? Sí. Porque escuché algunos otros comentarios que eran, no vale la pena ni comentar. Pero esto sí, hasta el 30 de enero ya tenemos eso abierto y además habilitado expresamente. Primero el debate de todo lo que queda en agenda de pleno, después cualquier otra cosa que se exonere de los procesos, que espero que no sea nada, y luego los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, con lo cual lo que hizo fue patearle el tema al Ejecutivo, ¿no? Porque eso habilitaría a que pudiera sesionar la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución y se respetara el procedimiento que se fija en la sentencia del TC a propósito de la ley del Congreso sobre cuestión de confianza. Y eso me parece saludable y lo felicito. También sé que se está discutiendo, que se ha discutido y que se ha debatido al interior del Ministerio de Justicia un proyecto de ley. No haberlo hecho sería vergonzoso, pues, ¿no? Porque si tú publicas la convocatoria de referéndum el 10 de octubre, ya sabías que el 10 de octubre tenía 60 días para trabajar con seriedad. No, y han hecho una propuesta y la están llevando al Consejo de Ministros hoy. Exactamente. Yo he visto parte de esa propuesta por cuestiones, digamos, que como periodista he tenido acceso, pero, digamos, a mí me parece que están yendo por, digamos, no han puesto los resguardos suficientes, pero al margen creo de que la hay propuesta, varios resguardos suficientes, pero te digo ¿qué creo que debería pasar? Ya. OMPE da sus resultados, que espero que sea la próxima semana a más tardar, o esta si fuera posible. 24 horas se aprueba en Consejo de Ministros el proyecto, que ya debería de estar socializadísimo. Y se remite al Congreso. Yo creo que el Congreso en este momento ya debería de estar escuchando expertos, porque una cosa y la otra no tiene nada que ver, es un tema formal lo que falta, el hecho es que ya se aprobó el referéndum. Escuchando expertos, aprovechando, no una semana de representación, pero que debió darse en Navidad o en Año Nuevo y no en este periodo, pero ok. Una semana, por lo menos hasta el 21, trabajar una semana escuchando hay expertos muchos que conocen el tema de justicia, que lo saben, escuchando fiscales, escuchando jueces, escuchando y viendo a partir de eso algunas líneas generales, de manera que puedas entrar a la discusión y corregir el tema. Con lo cual tú ganas diciembre. Se presenta el proyecto de ley, puedes incluso pedir en cuanto llegue el proyecto de ley algunas opiniones, y a los que se les solicite tendrían que tener la responsabilidad de emitirla digamos. Porque hay mucha gente que tiene ya opinión sobre lo que debería hacer, no es que la va a inventar. No es un tema que está no es un tema que está saliendo de la nada. Tenemos años discutiendo la reforma de justicia. Todos los candidatos a la presidencia, todos, se comprometieron a corregir las deficiencias del CNM. ¿Cuándo lo iban a pensar? ¿Cuando se presentara el proyecto del Ejecutivo? No, pues. O sea, no sean entonces, con poco eso serios. Con eso llegamos a enero. En el mundo ideal, con un proyecto presentado, trabajado 60 días, discutido en Consejo de Ministros, con un Congreso que ya sabe de lo que está hablando, preparado, que ha estudiado cuáles han sido las razones por las cuales se cometieron las cosas que se cometieron, que ya escuchó al Poder Judicial y a la Fiscalía diciendo, oye, a ver, el proceso de ratificación tal y como está es un desastre. Y no puede ser cada 3 años y medio. Pues eso es y además, yo conversaba no con el señor Lecaros, porque no tiene la posibilidad de entrevistarlo todavía, pero sí con Prados Aldarriaga, y claro, hay que prestarle atención. Han puesto ratificación cada 3 años y medio. Hay gente que dice que bien, que lo va a celebrar cada 3 años y medio, pero eso puede ser una herramienta también, digamos, terrible para tener absoluto, salvo, y eso es lo que, mira, lo único que yo he estado pensando, porque lo demás me parece que ya está escrito y lo podemos comentar cuando quieras, pero que esto es el tema de declaración de intereses y los resguardos que hay que tener. Que eso no está en el proyecto del Ejecutivo hasta donde yo he visto, por ejemplo. Pero está en la Constitución. O sea, pero digamos, hay que empujarlo. Pero en el tema de la ratificación, por
ejemplo, con este cambiar de 7 a 3,5, Sí. creo que tenemos que encontrar con inteligencia, y en eso hay que pensar, sistemas para que sea, primero, anónimo, que es perfectamente posible, y segundo, sin que le quite tiempo al juez y al fiscal. ¿Cuánto se demora promedio un juez o un fiscal para preparar su expediente de ratificación? ¿4 meses? Sí. O sea, y hay derecho en un país que tiene la carga procesal que tiene, que un fiscal y un juez estén desesperados por armar su expediente. Ya, pero ese puede ser un punto. El otro puede ser evitar que también la regulación social, Absolutamente, claro, o sea, que lo digamos, tengas bajo tu control. claro, y por otro lado también, ¿qué cosa es lo que ha pasado con ese sistema? Tú tercerizas todo, mandas a hacer libros a otro, le pones tu nombre y presentas 5 libros, te ponen 100 puntos en productividad. Pero te deben esto, calificar por tus sentencias. Total, o sea, yo creo que la calificación debe ser por las sentencias y que debe ser un legajo de cada juez o de cada fiscal que comprenda denuncias, en fin, procesos internos, cosas objetivas, y además revisiones de 50 sentencias al azar en la que se vea control de convencionalidad, de constitucionalidad, de forma, de plazo, y en función de eso calificas al azar. O sea, creo que hay formas, creo que se puede, Glatzer. Yo espero que en enero el debate se haga, y que el defensor, que es el que tiene la mayor carga y que también podría estar ya avanzando, y confío en que así se está haciendo, tener pues en enero ya la cosa caminando, para que toda esta urgencia y este referéndum que hemos aprobado y esta necesidad de estudiar las ratificaciones de los jueces y fiscales, para mí es lo más importante. Porque tienes hoy jueces supremos y fiscales supremos y superiores que fueron nombrados por el extinto CNM, que podrían hoy estar boicoteando cosas como, por ejemplo, el acuerdo de colaboración eficaz. Ahora, pero ahí tenemos otro problema, que es el siguiente, que es que en la conformación de la Junta lo van a hacer personas que están liderando en las instituciones vinculadas al sistema de justicia. Entonces, voy a poner un ejemplo que creo que grafica bastante bien esto. El señor Chávarri va a elegir a una junta que después va a evaluar su propio caso, porque él fue ratificado por ese CNM extinto que usted ya ha mencionado. Totalmente, mira, ahí hay varias alternativas. Entonces, ¿cómo hace? Pero no solo a él, sino el de otros 3 fiscales supremos que junto con él fueron ratificados por ese Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasaría si esa nueva Junta de Fiscales dice que esas 4 ratificaciones, no estoy afirmándolo, solo dicen que no estuvieron bien hechas? Vas a tener que sacar a esos 4. Absolutamente. ¿Y qué? El fiscal de la Nación deja de serlo. Ya, uno. En la Corte Suprema, el señor Lecarno ha sido elegido por 6 votos de 18 en una segunda vuelta donde su contendora sacó 4 y él 6. Uno es su voto, quedan 5. De esos 5, 3 están vinculados a la inversión del Cuello Blanco del Puerto, que fueron ratificados 2 de ellos por ese Consejo de la Magistratura. Que ese señor Lecaros va a ir a dar opinión sobre cuál de la Junta de Fiscales, que va después ver la ratificación de quienes votaron por él. Entonces estamos en un sistema donde finalmente este tipo de personajes son los que van a tener opinión sobre la nueva Junta. Pero ¿qué cosas se puede...? A ver, por eso es pregunta, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo primero, trabajar cómo funcionan todos los colegiados. Todos los colegiados. ¿Cómo funcionan colegiados de ese número de miembros? 7 miembros, 5 miembros. Eliminas primera y última calificación, la más alta y la más baja. Eso para empezar. Entonces tú tienes un sistema de calificación que hace que no haya nadie con algún interés subalterno que le ponga a alguien 20 y a todos los demás 0 para jugar con sus intereses personalísimos, con lo cual anularías por lo menos a uno, no voy a mencionar a estos 2, sino en general, que tuviera algún interés subalterno en este proceso de elección, al más alto y al más bajo. Entonces ahí reduces el tema 5. Al ser un colegiado, la idea es que ese colegiado pueda encontrar, y eso hay que hacerlo en la ley orgánica, eso no se puede dejar, o sea, tú puedes hacer el concurso y dejar algunas formalidades del concurso, pero en la ley orgánica tenemos que poner algunos candados para que el sistema de designación meritocrática de hombres mayores de 40 años, porque las sumas no te permiten que nadie haya hecho investigación 15 años, o sea, profesional hace 25, que no esté bordeando los 40 o 48 para arriba. Alguna excepción habrá de 40 investigador, los menos. Ya es un hombre o una mujer que ha trabajado, que ha tenido estudios, que ha asesorado, empresas que ha asesorado, es decir, varios intereses que declarar. Entonces esta ley hay que escribir los candados y discutirlos ahora. Sí, no, ahora discutirlos tiene que ser. ahora. Si no, después no.
Si no después, la ley se aprueba en 24 horas y te dicen chao y se acabó, hecho consumados. Este es un momento para la justicia peruana vital. Sí, una última pregunta, usted lo mencionó. Y además usted, y creo que hay que hacer ese reconocimiento, fue siendo ministra quien impulsó algunos aspectos que hoy día me parece están siendo parte de este nuevo momento en las investigaciones del caso Lavallato. Por ejemplo, la colaboración de las empresas, la colaboración eficaz, digamos, de las empresas o de las entidades jurídicas, en fin. ¿Qué le parece el acuerdo que ha suscrito el Ministerio Público con ODB? ¿Le parece que estamos bien? Lo de la reparación civil, por ejemplo. A ver, a mí me parece, y te lo digo en serio, Glatzer, yo me felicito de las cosas que se hicieron y estoy muy satisfecha. De verdad que fueron bien Creo importantes. que si el 003 no existiera o no hubiera existido en su momento y ahora su modificación, que digamos toma el origen y corrige las cosas que se habían detectado que había que mejorar, Odebrecht no habría estado contra la pared y no habría aceptado nunca las condiciones que está aceptando hoy en el Perú, porque para Odebrecht el Perú no existía. La primera vez que yo tuve que reunirme con ellos cuando estaba de ministra de Justicia, la posición era de 200 millones y yo no he hecho nada, y los hemos ido con decisiones inteligentes, sacándolos del mercado primero, ajustándolos económicamente, reteniendo su dinero para que no lo saquen del país, SUNAT embargándolos, primero, claro, ajustaste a sus acreedores, que patinaron y comenzaron a ajustar políticamente a través del fujimorismo. Se ha visto con los ingresos de Kaman en el Congreso, pero finalmente la ley, la modificación del 003 no salió mal. Cogió el espíritu, lo ya ver un ratito, primero me pagas a mí, y yo creo que lo que se ha hecho es, una vez que estás arrinconado, digo, ahora yo no te quiero desaparecer, pero bueno, a ver. Ahora negociemos. Negociemos. Ahora. ¿Qué le parece? No tengo que terminar con eso. A ver, pero el acuerdo ¿le parece correcto? Ojalá que los jueces... A ver, la reparación es 610 sobre 4 proyectos, con el objetivo de conseguir la diferencia, que deben ser 620 más en función del cálculo de Contraloría. Empresas en el Perú. Exactamente. Y los funcionarios, que hay un montón. O sea, en realidad la reparación es de 1.200. Debería ser de 1.200 sobre 4 proyectos, no sobre Pero le todos. parece bien, entonces. A mí me parece bien, y además en una transacción de este tipo, la reparación civil no puede ser sacrificada. Primero, pero tampoco la justicia y la verdad. No. Entonces yo creo que acá pero se ha logrado. Consecuencia, hay otras empresas que ya quieren seguir. Pero por supuesto. O sea, pero mira todo lo que se ha tenido que avanzar. Tengo que terminar. Vanessa, está por sacarlo del aire. Se ha avanzado mucho. Yo creo que los jueces tienen ahora la responsabilidad de no boicotear este acuerdo, ¿no? Ojalá sea. Ojalá porque hay muchos intereses detrás. Muchos. Ojo con quien critica. Exacto. Hay que escuchar. Quien más grita diciendo que no está bien, ese está queriendo que no funcione. Hay que escuchar, sí. Marisol Pérez está con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Voy a una pausa, de eso un instante estamos en Lo Derecho.